Bendecido día, hermanitas. Gloria a Dios por un nuevo día. Vamos a continuar con el tema 9 y como título, Salomón edifica su casa. Bueno, hermanitas, pues ya vimos que Salomón construyó el templo de Dios en 7 años. Desde que puso los cimientos hasta que terminó, fueron 7 años. Después del templo, Salomón edificó su propia casa y ahí duró 13 años construyendo su casa y la terminó toda. Imagínense, hermanitas, si Salomón, siendo hombre imperfecto, comenzó y terminó tanto el templo como su casa y no dejó a medias ninguno de los dos. Imagínense Dios, hermanas. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando dice Filipenses 6, hermanitas, que Él comenzó, es cuando Dios comienza una obra de salvación en una persona. Y Él terminará y va a perfeccionar esa obra. Y esto apunta, hermanitas, a la seguridad eterna de un cristiano. Ahora, volviendo a Primera de Reyes capítulo 7, versículo 2, dice: asimismo, edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura, 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Fíjense, hermanitas, la casa de Salomón fue construida con madera y tablas de cedro, mismo material, hermanas, del que fue construido el templo de Dios. Mismo material. Nada más que fíjense, les voy a dar las medidas de la casa de Salomón y del templo de Dios. De la casa de Salomón está diciendo que son 100 codos de longitud, 100 codos. Y la casa de Jehová fueron 60 codos de longitud. O sea, más pequeña, ¿verdad? 100 codos la de Salomón, 60 la de Jehová, de longitud. De anchura, 50 codos la de Salomón y 20 codos la de Jehová. De altura, 30 codos la de Salomón y 30 codos la de Jehová. Ahí sí fue la misma altura. Bueno, y les comento que fue construido ambos con el mismo material, que fue tablas y madera de cedro. En el lenguaje bíblico, el cedro simboliza la fuerza, la grandeza espiritual, la dignidad. Fíjense, la dignidad. ¿Por qué repetí esta palabra? Dignidad. Y otra vez. La aristocracia y el coraje. Bueno, pues este material, hermanas, solo se utilizaba para construir edificios de importancia y pensando que serían perdurables, así como el templo de Dios, el templo de rey Salomón y el palacio de rey David. Esta casa de Salomón, hermanas, tenía pórtico. Ese pórtico era un área de espera.
que probablemente se usaba para despachar asuntos públicos. También hizo el pórtico del trono en que había de juzgar. Pero fíjense, hermanas, vamos a leer Primera de Reyes capítulo 7 versículo 8 al 12. Dice: y la casa en que él moraba en otro atrio dentro del pórtico era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. Y asimismo también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Bueno, pues vimos que esta construcción de Salomón también fue muy bien hecha y con piedras costosas, ¿verdad que sí? Y con estas tablas y con esta madera de cedro, así como también fue construida la casa de Jehová, ¿verdad que sí? Pues detrás del pórtico de juicio había un atrio abierto. Dentro de este atrio, Salomón edificó su residencia personal, un palacio para su harén. Fíjense, ¿qué es un harén? ¿Qué es? Bueno, pues un harén es un grupo de mujeres que es entre esposas y concubinas de Salomón. Y Salomón edificó su residencia personal, un palacio también para su harén, para estas mujeres, y no del pueblo, no, sino de Salomón. Salomón construyó un palacio para su harén y apartamentos reales para su esposa egipcia. Fíjense, primero toma a la mujer egipcia y ahora resulta que ya tiene un harén. Este grupo de mujeres, esposas y concubinas. Vamos a lo que es Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4. No me crean a mí, crean lo que dice Dios, hermanas. Fíjense que aquí en este capítulo 11, fíjense que como título dice apostasía y dificultades de Salomón. Pues claro, y van a ver por qué. Pero el rey Salomón, dice desde el versículo 1, pero el rey Salomón amó. Se supone que a quien debemos amar es a Dios, ¿verdad? Bueno, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo, versículo 3, y tuvo, a ver cuántas tuvo Salomón. ¿Serán 5? ¿Serán 10?
o 20, o 30, como dice Cepillín, ¿no? 40, 50, 60. No, fíjense cuántas tuvo. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desvariaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Bueno, hermanitas, estos versículos que les acabo de leer es soporte del versículo 8 de Primera de Reyes capítulo 7. Se los voy a leer. Dice, y la casa en que él moraba, en que Salomón moraba, y en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Bueno, fíjense nada más, hermanitas. Salomón haciendo juicio al pueblo en un pórtico y muy ocultamente ante los ojos del pueblo, ¿verdad? Tenía Salomón sus 1000 mujeres. Salomón juzgaba al pueblo, sí. ¿Y a él quién lo juzgaba? ¿Quién creen ustedes que iba a juzgar a Salomón? Dios es el que juzga. Dios es el que todo lo ve. Dios es el que iba a juzgar a Salomón, hermanitas. Pero recordemos que Dios le dijo a Salomón, si tú hicieras todo lo recto delante de mis ojos, yo afirmaré tu reino. Si tú hicieras delante de mis ojos. Y esto, ¿creen ustedes que era correcto delante de los ojos de Dios? Claro que no, hermanitas. Así como Dios cumplió su palabra al rey David, que de su hijo, el que era, su hijo Salomón era el que iba a hacer templo para Jehová, lo cumplió. Pero también David le dijo antes de morir que cumpliera los mandamientos, los estatutos de Jehová, que anduviera en sus caminos para que le fuera bien, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que Salomón se infló de todo lo que Dios le dio. No utilizó para bien todo lo que Dios le dio a Salomón. Nosotras utilicemos a bien, hermanas, para bien lo que Dios nos da. Nuestros ojos, para ver, para ir a la palabra de Dios. Nuestra boca, para hablar de sus maravillas, de lo que Dios hace en nosotros y hará en otra gente, de sus promesas. Aprovechemos nuestros oídos. La palabra de Dios dice, y la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es por eso que mucha gente no tiene fe, hermanas, porque prefiere oír otras cosas que la palabra de Dios. Para muchas personas, la palabra de Dios retumba en sus oídos, porque no tienen un corazón dispuesto para Dios, hermanas. Aquí ya Salomón, desde el momento que estaba construyendo su templo, no, y desde antes, hermanas, desde el momento que tuvo como mujer a la hija del faraón, desde ahí ya su corazón se desvió. Y ha de haber dicho, pues una no es ninguna, 2 es la mitad de una, ¿no? Y ahí se siguió hasta juntar 1000. ¿Qué pasó en ese trayecto, hermanas? ¿Cuántos años estuvo en esto? Sí, bueno, aquí lo que estamos viendo es que para construir el templo de Jehová fueron 7 años, para construir su casa fueron 13 años. En realidad, pues, no sé si desde el momento que ya estaba construyendo el templo de Jehová ya andaba teniendo ahí sus mujeres.
aparte de la hija del faraón. Pero bueno, Salomón hizo su harén. Hizo el harén para sus mujeres. Hizo el palacio para su harén, más bien. Hizo un palacio para su harén, para sus mujeres, para que estuvieran cómodamente, para que no les faltara nada, ¿verdad? Bueno, pero recordemos que aquí el único que juzga es Dios. Entonces, bueno, hermanitas, me quedo aquí en este tema, el tema 9. Y pues vamos a ver después qué sigue, hermanitas. Que tengan un lindo y bendecido día.